Siempre se los he dicho, la realidad siempre va a superar a la ficción, y en el caso de la lucha profesional es aún más evidente. El buqueo toma su tiempo y determinados planes en el producto de una organización, ya que están contemplados a largo plazo. Es por ello que acontecimientos fuera de las manos de los encargados del manejo creativo de una promoción, y fuera claro también del kayfabe, pueden descarrilar por completo una historia ya planificada e incluso en pleno desarrollo. El día de hoy tenemos algunos de los casos más evidentes de esto en la WWE. Ya saben que si consideran que a su servidor le hizo falta incluir un determinado ángulo, pueden hacérmelo saber en los comentarios. En esta ocasión sí hubo algunas omisiones notorias. Definitivamente estas serían los incontables planes que se han tenido para Undertaker en WrestleMania a través de los años. Son tantos que me parece que hasta podría tener su propio listado, y si sí lo quieren ver, ya saben también cómo hacérmelo saber. De igual manera me ayudarían muchísimo comentando los planes cancelados que recuerden para Taker en WrestleMania. Ahora sí, con esto dicho, pasemos con el conteo que espero que disfruten. Primero, hablemos de Mohammed Hassan, joven talento proveniente del entonces territorio de desarrollo de WWE, Ohio Valley Wrestling, que debutó en el roster principal de la compañía el 13 de septiembre de 2004 en Monday Night Raw. Desde su llegada, el gimmick de este imponente competidor causó cierta incomodidad y controversia también, ya que se trataba de un árabe americano cansado de ser señalado y juzgado por los estadounidenses luego de la tragedia del 11 de septiembre del año 2001. Un tema que, si bien tenía mucha validez, debía ser tratado también con una seriedad extrema, y que para muchos poco o nada tenía que hacer en un programa de entretenimiento deportivo. Acompañado de su manager Dai Barry, Hassan logró crear un mayor escándalo y se estableció como un heel de verdad aborrecido por el público. Con la clase de hit que estaba causando, WWE no podía dejar pasar la oportunidad de elevarlo a lo más alto de su producto. Había grandes planes en mente para Mohammed Hassan, que incluían no solamente despojar al entonces campeón mundial peso completo Batista en el evento más importante del verano SummerSlam, sino también hacerlo en la tierra natal del animal, que a su vez, como sabrán, es la cuna del patriotismo en Estados Unidos, Washington DC. Hassan apuntaba a ser uno de los siguientes grandes heels en años por venir para la empresa, pero entonces el pésimo timing de un solo segmento lo cambió absolutamente todo. Vamos al episodio del 23 de junio de 2005 del Espectáculo Azul. En pleno feudo con el ícono más grande de SmackDown, The Undertaker, Dai Barry se mide ante él en mano a mano, y aunque él en realidad pues no quería, Mohammed Hassan lo obligó porque dijo que su sacrificio tendría un gran significado para su causa más adelante. El peso crucero lucía totalmente aterrorizado de tener que enfrentar al fenómeno, y tenía toda la razón de estarlo. El enterrador lo despachó en cuestión de algunos minutos. Dai Barry pidió piedad, pero no la consiguió, recibiendo una garra de ultratumba y una tumba rompecuellos para caer derrotado por medio del conteo de 3. Hassan, que observó cuidadosamente sin despegar la mirada en ringside, no se nota angustiado por la demostración que el hombre muerto le acababa de dar. De hecho, pronto su expresión se convierte en una casi maquiavélica sonrisa. Se hinca, levanta los brazos hacia el cielo como si de una plegaria se tratase, y de la nada surgen hombres completamente cubiertos, portando pantalones tipo cargo y pasamontañas amenazantes. Estos secuaces de Hassan emboscan a Undertaker y dan comienzo a una paliza sin piedad. Uno de ellos incluso lo conecta con un tubo de metal directo en la cabeza varias veces, pero eso no era lo peor. Aún en ringside, Mohammed Hassan da instrucciones claras de asfixiar al enterrador, y con una especie de cuerda, los hombres con pasamontañas obedecen las órdenes. La escena resultaba mucho más gráfica de lo habitual para WWE incluso en aquellos años. Hassan se une al ataque y finaliza con su enemigo con su llave de sumisión, el Camel Clutch. Los secuaces cargan como si de una especie de mártir se tratase a Dai Barry, en otro detalle un tanto escabroso para añadir al segmento, y se lo llevan sobre sus hombros. Claro que fue una escena que podía resultar inapropiada para algunos espectadores, pero WWE podía salir fácilmente de todo esto. Habían producido cosas ya mucho peores desde antes. El problema vino cuando este segmento, con fuertes implicaciones de terrorismo,
fue emitido el mismo día que un atentado de verdad que tomó lugar en Londres. Un grupo de terroristas detonó bombas en diferentes puntos de la ciudad y más específicamente en medios de transporte concurridos de la urbe en Reino Unido, llevando a más de 50 lamentables fallecimientos y 784 heridos. La prensa especializada y distintos medios no dejaron pasar así como así el segmento de Mohammed Hassan y sus secuaces, y tras una reacción tan negativa, la cadena que transmitía SmackDown en aquellos años en Estados Unidos, UPN, decidió y exigió que se borrara cualquier mención, referencia y posible aparición de Mohammed Hassan en el show azul. El prospecto sería completamente humillado en su encuentro en pay-per-view ya pactado ante el enterrador en The Great American Bash, quedando vencido con facilidad, y bueno, eso sería todo para él. No sería visto de nuevo, quedando desplazado y despedido poco después. El resto, como solemos decir por estos rumbos, es historia. La edición del 11 de junio de 2007 de Monday Night Raw fue publicitada como la noche de apreciación al señor McMahon, y aunque su más leal lamebotas de confianza Jonathan Coachman había planeado toda una velada que le levantara el ánimo a su amado jefecito después de que perdiera el campeonato de ECW ante Bobby Lashley llevándolo a una depresión, no logró el objetivo. De hecho, dejó aún más decepcionado a Mr. McMahon para el final del programa, y fue ahí precisamente en el cierre de la emisión que vimos al jefe de la junta directiva caminando con una expresión casi perdida, meditabundo, viéndose rodeado por cada uno de sus empleados, luchadores, anunciadores, agentes, todos y cada uno de ellos. Vince salió del recinto que albergaba el espectáculo premier de su organización, llegó al estacionamiento dejando detrás al coach y, casi dudoso o preocupado por algo, subió a su lujosa limusina, y en cuanto cerró la puerta de esta misma, este por siempre va a ser uno de los finales más impactantes que la WWE haya producido en toda su historia. Todavía puedo recordar el shock en que dejó a la audiencia presente y espectadores también viendo desde casa. Hubo inclusive llamadas al 911 de personas que pensaron que lo que acababan de presenciar era legítimo, incluyendo a Donald Trump, jajaja. Que obviamente no, pero así de bien ejecutado estuvo ese final para Raw. Para empezar, se ha dicho que habría un segmento en el que veríamos el funeral de Mr. McMahon, y en dicho funeral, su hermano Roderick, sí, del que no se habla mucho, haría su primera aparición ante las cámaras de WWE, y en comparación al siempre villanesco y maligno Vince, Rod se mostraría muy amable y comprensivo con las personas, asumiendo el papel dentro del kayfabe como el nuevo dueño de la compañía, llevando claro a una disputa por el poder ante los hijos y la esposa de su hermano. Las cosas se complicarían cuando sumamos a la ecuación otro de los storylines más hablados de aquel 2007 en la empresa, el hijo ilegítimo de Vince McMahon. La idea era que Mr. Kennedy fuera revelado eventualmente como el hijo ilegítimo de Vince, llevándolo a tomar ventaja de su nueva posición por lo alto y brindándole como tal un push estelar. Ahora gente, ¿por qué nada de esto terminó sucediendo? Bueno, creo que la mayoría ya sabrá el porqué a estas alturas. La tragedia de Chris Benoit y su familia se desenvolvió en el fin de semana del 22 al 24 de junio. Benoit le arrebató la vida a su esposa Nancy y a su hijo Daniel, para posteriormente él también quitarse la vida. En indudablemente el acontecimiento más horrible, más espantoso y desolador que haya ocurrido en esta industria. Mr. McMahon reapareció en el Raw del 25 de junio cuando se hizo el horripilante descubrimiento para presentar un show tributo al fallecido luchador. Todo esto, por supuesto, mucho antes de que los eventos que llevaron a su fallecimiento y el de su familia fueran esclarecidos. Así es como el extenso ángulo de la pérdida del señor McMahon quedó totalmente desechado. Una storyline que de hecho sí prometía e incluso sonaba interesante, pero Vince y compañía hicieron lo correcto dando la cara ante una situación tan fuerte en torno a un empleado de la World Wrestling Entertainment.
Justo antes de su tan hablada y accidentada salida repentina de WWE en 2014, CM Punk, como una de las superestrellas más importantes de la época, ya estaba considerado para un duradero programa de camino a la 30ª iteración de la vitrina de los inmortales WrestleMania. El disciplinado se convertiría en uno de los más grandes opositores de la malévola agrupación a cargo del espectáculo dentro del kayfabe, la Autoridad, liderada claro por Triple H y Stephanie McMahon. Primero, antes de poder llegar al show de shows, el autoproclamado Best in the World tendría que lidiar y atravesar al director de operaciones Kane Corporativo en un mano a mano que seguramente no podía ni iba a llamar la atención de nadie en el último pay-per-view antes de Mania, Elimination Chamber, el 23 de febrero. Y una vez que dejara a un lado a la máquina roja de la destrucción, se vería frente a frente con el objetivo más grande en su misión por derrocar a The Authority, el COO Triple H, uno contra uno que ya había sido visto antes también, pero supuestamente en esta ocasión tendría implicaciones mucho mayores en el escenario más relevante de todos. Solo que mental y físicamente Punk estaba totalmente hecho trizas, y tal como reveló meses después de su salida de la organización, con el desgaste que lo agobiaba no sentía el más mínimo interés por combatir ante el juego de nuevo, y se lo dijo en la cara durante la última reunión que el Chicago Med tuvo con Vince McMahon. Siempre hubo conflicto entre el Rey de Reyes y el Best in the World, mientras que el primero pensaba que Punk era un malcriado que quería hacer berrinche por todo con tal de obtener lo que quiere, que al final el tiempo le dio la razón. El segundo pensó que el asesino cerebral simplemente no gustaba de su persona y por eso jamás dejó de intentar truncarle la carrera. Sea como sea, la partida del disciplinado creó una especie de efecto dominó, lo llamaría yo, que alteró no solamente la rivalidad con el COO de WWE, sino también toda la cartelera de WrestleMania 30, y bien se dice que las cosas pasan por algo. En lo que a mí respecta, y sin contar el fin de la racha de Undertaker en aquella edición del show de shows, esta versión del magno evento se desarrolló bastante bien y de forma satisfactoria. Por cierto, si quieren conocer más a detalle el adiós de CM Punk en WWE y su último mes en la empresa, tenemos un video al respecto en el canal. Hoy en día resulta un tanto complicado ver combates que la WWE no haya gastado ya hasta el punto del hartazgo. O bueno, no necesariamente que cansaran a tal grado a la fanaticada, simplemente que ya no causen ese gran hype en la audiencia por ya haber sido vistos precisamente con anterioridad. Sin embargo, uno de los pocos casos opuestos vendría a ser The Rock vs Brock Lesnar, combate que se vio en una solitaria ocasión en un verdadero pase de antorcha de calidad en la fiesta más grande del verano del año 2002. El tiempo siguió su curso, por supuesto, y para el 2013, tanto el grandioso como la bestia encarnada ya eran competidores y personalidades un tanto diferentes, en etapas nuevas de su carrera, vaya. Dos mega estrellas del deporte espectáculo cuya revancha tenía un atractivo bastante alto para el universo WWE. Por supuesto, con dos figuras de tal renombre, un rematch de tal magnitud solamente podía tomar lugar en el escenario más grande de todos, y precisamente la empresa apuntaba a una construcción de todo un año completito para este duelo de marquesina, comenzando el feudo en el Raw post WrestleMania 29, la velada del 8 de abril del mencionado 2013. En dicho programa, Brock Lesnar sorprendería a The Rock en un segmento en el que la bestia encarnada acabaría por completo con el toro de Brahma, dejándolo abatido de tal manera que ni siquiera pudiera reaparecer a la brevedad en pantalla, y así poco a poco se desarrollaría la enemistad entre ambas luminarias, llevándonos al ya mencionado encontronazo en el show de shows en su edición 30. Desafortunadamente, en su contienda estelar ante John Cena por el campeonato máximo de WWE en Mania 29, La Roca sufrió una seria lesión desgarrándose el pectoral y, como todo un profesional, así como un guerrero del cuadrilátero, afrontó el dolor para concluir con el match, cayendo ante Big Match John. Pero claro, la lesión no podía ser ignorada así como así simplemente, y esto le evitó aparecer en Raw y también llevó a la molestia del estudio con el que iba a grabar la película Hércules, porque debido a su desgarre se tendría que posponer la filmación. La ajetreada agenda del actor más cotizado y más popular de todo Hollywood, así como el riesgo de volver a sufrir una lesión, privaron a la fanaticada de la revancha entre Brock y Rock.
y ha sido el constante obstáculo durante los últimos años para que no veamos al Toro de Brahma de nuevo en un storyline largo o en un combate en WWE. Y no voy a contar el de Eric Rowan en WrestleMania 32, porque no, por favor no. Muchos hasta pensaron que este rematch daba para estelarizar la 30ª iteración del magno evento. Eso yo no lo sé, pero claramente lo habría preferido a ver la conclusión de la racha invicta de Undertaker en la vitrina de los inmortales. En el pago por evento Payback del año 2015, el 17 de mayo, Rusev se enfrentaba a John Cena en una auténtica guerra bajo la estipulación "Yo me rindo, I quit", en la que bien podía ser la última oportunidad del ogro búlgaro por el campeonato de los Estados Unidos. Fue una ardua y complicada batalla, y al final Cena tenía en serios aprietos a su retador. De hecho, lo estaba asfixiando, le estaba causando serio daño. La manager de Rusev, Lana, no pudo soportar ver de cerca la clase de dolor que Rusev estaba atravesando a manos de Big Match John, así que tomó el micrófono y dijo las palabras en nombre de Rusev, rindiéndose por él para brindarle así la victoria a John Cena. Era claro que el de Bulgaria no iba a dejar pasar esto así como así, y tras ya un rato de ciertas tensiones, a la noche siguiente en el Raw del 18 de mayo, Rusev decidió terminar su alianza y relación con la despampanante rusa, porque no podía permitirse verse débil de tal manera y menos por culpa de alguien más. Con Lana de a poco convirtiéndose en una consentida de la fanaticada, esa misma noche dio un volantazo extraño en este storyline. Dolph Ziggler superó a Stardust en mano a mano, y el presumido estaba siendo entrevistado por Michael Cole en el cuadrilátero, y luego de ser informado de su participación en la lucha dentro de la cámara de eliminación por el vacante campeonato intercontinental, se vio cara a cara y confrontado por la despampanante rusa, que así como si nada, sin razón aparente o explicación alguna, decidió darle un beso. Sí, le dio un beso, que más que romántico se vio completamente incómodo. Obviamente Rusev salió a pedir el contexto y se la tragó sin pretexto. Lana lo abofeteó causando la felicidad del público y Ziggy remató el rompimiento con un zigzag de la nada para el ogro búlgaro. Este fue el comienzo de un ángulo amoroso en verdad vergonzoso. Lana y Dolph Ziggler dieron inicio a la que fácil puede ser la relación más forzada en toda la historia del entretenimiento deportivo, con nula química que hacía de esta dinámica una de pena ajena. Pero tranquilos, porque si de pena ajena hablamos, no podemos olvidar la posterior adición de Summer Rae al storyline, como la nueva manager, ballet, novia, no sé, amiga con beneficio, qué sé yo, del ogro búlgaro. No quiero detallar más al respecto de todo este ángulo, ya que me parece que es tan malo, tan pésimo, que se merece su propio video. Y ya saben, si sí lo quieren ver, pueden hacérmelo saber con su respectivo like. Pero bueno, en resumidas cuentas, el storyline fue abismal, de lo más dañino para la imagen de todos los involucrados. Y cuando los fanáticos ya no veían la forma de que terminara, vino el amor verdadero, el amor de verdad, y le puso fin al ángulo. El 11 de octubre, el sitio web experto en la farándula de Estados Unidos, TMZ, reportó el compromiso de Lana y Rusev, el cual sería confirmado poco después por la manager en redes sociales. Muchos sabían ya de su relación detrás de cámaras y nadie podía realmente escandalizarse por el compromiso, excepto cuando se reportó que Vince McMahon estaba fúrico al ver cómo la ficción quedaba quebrantada con el anuncio de esta pareja, aunque eran exageraciones suyas, porque para 2015 era muy difícil que alguien se encontrara totalmente inmerso en el kayfabe, seamos sinceros. La gente al mando en WWE lo tomó muy a mal todo esto, y aunque Lana no fue quien hizo el anuncio directamente, decidieron culparla de cualquier manera. Quedó fuera de la programación durante meses, y por su parte Rusev tampoco fue visto de la misma forma desde entonces. No digo que este incidente haya sido la causa de 4 años terribles de buqueo malísimo para el de Bulgaria, pero ciertamente no ayudó. Pero al menos este fue un caso en que una buena noticia para la feliz relación puso un abrupto final a un horrible storyline que a ninguno de los dos le agradaba.
El primer Monday Night Raw del año pasado, 2021, el 4 de enero, fue promocionado como Noche de Leyendas, simplemente uno de los ya repetitivos intentos de la WWE por conseguir ratings baratos trayendo de vuelta figuras ya reconocidas del pasado. Una de dichas mega estrellas fue Ric Flair, que acompañó a su hija Charlotte y su compañera Asuka en su lucha ante la combinación de Lacey Evans y Peyton Royce. Esto podía ser tomado simplemente como una presentación como manager única, un cameo vaya para el Nature Boy, pero en realidad su presencia en ringside tenía una mayor razón de ser. A lo largo del encuentro por parejas, Evans se mostró sumamente interesada en el legendario 16 veces campeón, incluso dando muestras de coqueteos para el Nate en frente de su propia hija. Rick cometió un grave error y le terminó costando el combate a Charlotte y a la Emperatriz del Mañana, y después de la lucha, Lacey le dio un beso cínico al Nature Boy. La reina estaba fúrica tras el quite y le exigió a su padre mantenerse fuera de sus asuntos, y bueno, él no pudo cumplir con ello. A la semana siguiente, el 11 de enero, la belleza sureña dejó muy claras sus intenciones con el Nature Boy, llamándolo un poderoso, atractivo y destacado hombre, y le dedicó su lucha ante Charlotte Flair, aunque no hizo falta porque el Nate apareció sorpresivamente en dicho combate para asistir a Lacey, nuevamente provocando la derrota de su hija, arrancando así lo que iba a ser un muy incómodo, muy extraño storyline. Amoroso, creo, más o menos, porque WWE evitaba ser directo con la alianza entre Rick y Lacey. Por momentos parecían sí ser más que una asociación de trabajo, y en otros Flair solamente actuaba como consejero / manager de la belleza sureña. Todo fue muy confuso y un tanto de pena ajena, he de admitir, durante las siguientes semanas. Evans se metió en la cabeza de la reina aprovechándose de su padre, y él por su parte quería el respeto de su hija, aunque no sé cómo le ayudaba a esto estar de acaramelado y de secuaz de una de sus rivales de su hija, pero seguro, tú entenderás, Flair. Bueno, el ángulo, que no fue del agrado de muchos, vería su abrupto final el 15 de febrero. El embarazo de Lacey Evans fue revelado en la programación, y precisamente por el hecho de que fue anunciado en el show, muchos pensaron, y me incluyo aquí, que se trataba de una parte extremadamente bizarra del storyline con Ric Flair. De hecho, se nos hizo creer a propósito que en efecto él era el padre de ese pequeño, pero ya que este era un embarazo legítimo, real y no uno kayfabe, como tanto le gustaba escribir a Vince Russo años atrás, pronto tuvo que cancelarse toda esta historia y los planes en torno a la misma, ya que Lacey Evans obviamente tendría que irse a encargarse de su embarazo legítimo. Y tener a su bebé fue una bendición doble. La belleza sureña y su esposo tuvieron a su segunda hija, y nosotros por otro lado nos evitamos seguir viendo lo que la organización preparaba para la extraña alianza entre el Nature Boy y la belleza sureña, ángulo que por cierto Ric Flair reveló posteriormente le resultó sumamente incómodo, no solo por la cuestión de la edad, sino porque él sabía que para la luchadora Lacey, su familia lo es todo, su esposo y su hija, así que sintió que el storyline no era para nada apropiado. Luego de una oportunidad desaprovechada de solidificar a Rob Van Dam en una posición estelarista en WWE en el año 2002, cayendo ante el reinado del terror de Triple H, The Whole Effing Show tuvo lo que muchos u otros no consiguen, una segunda oportunidad 4 años adelante. RVD se hizo con el invaluable contrato dinero en el banco por una oportunidad a cualquier título principal en la organización en cualquier momento y en cualquier lugar, en la iteración número 22 de WrestleMania la noche del 2 de abril de 2006, y tuvo un arranque imparable de push que lo vio consiguiendo su sexto y último reinado con el campeonato intercontinental, a la vez que sostenía también su rediseñado muy bonito maletín Money in the Bank. Mr. Monday Night rápidamente mostró sus ansias por canjear su oportunidad al oro, pero en vez de aprovechar una situación ventajosa como el previo ganador del contrato lo hizo Edge, lo hizo cara a cara, desafiando al entonces campeón
máximo de WWE para la segunda edición del pay-per-view de resurgimiento para ECW One Night Stand el 11 de junio, en una velada histórica en la que la extinta y mítica entidad del pro wrestling iba a hacer su regreso ahora como parte del producto de WWE. Rob Van Dam se convirtió en el líder de la invasión extremista y para cerrar un espectáculo que le perteneció por completo a lo que en su momento significó Extreme Championship Wrestling, RVD venció con la asistencia de un descarado Edge a John Cena para hacerse con el título máximo de la WWE, en una explosiva conclusión para el show desde el legendario Manhattan Center. Pero no solo por fin The Whole Elephant Show lograba hacerse con el galardón máximo de la industria, sino que también era elegido por el malévolo genio detrás de ECW, Paul Heyman, como el nuevo campeón de la marca extremista en esta nueva era que estaban por emprender. Y bueno, fue ahí, justo ahí, que estando en lo más alto, cubierto en oro completamente, que RVD cometió un error gravísimo, como todos los seres humanos podemos llegar a hacerlo. El 3 de julio, el periódico local The Ironton Tribute informó del arresto de Rob Van Dam y su compañero de trabajo, también leyenda de la ECW, Sabu, bajo los cargos de exceso de velocidad en la Ruta 52 en Hanging Rock, Ohio. Pero eso no fue todo. Los policías de tránsito hicieron un problemático hallazgo en el vehículo en que viajaban el par de luchadores. 18 gramos de marihuana, 5 pastillas de Vicodin, 9 tabletas de testolactona y parafernalia de sustancias ilícitas. Ambos competidores fueron liberados al día siguiente, claro, bajo fianza y citados a la corte municipal de Ironton, y tras una investigación a fondo por parte de WWE, la política de bienestar de la compañía fue aplicada sobre Rob Van Dam y Sabu, recibiendo 30 días de suspensión sin goce de sueldo. Y así, en una sola noche insensata, Mr. Monday Night acabó con su empuje estelar, con lo que ya estaba contemplado como un duradero reinado de prueba para saber las posibilidades de RVD como luchador top en la compañía, y también de paso podríamos decir que se arruinó lo que le restaba de trayectoria en esta organización. Después de esto, RVD simplemente no volvió a levantar, en mi opinión. Perdió el WWE Championship en el Raw del 3 de julio en una entretenida triple amenaza ante Edge y John Cena, en la que el máximo oportunista tomó ventaja para robarse la victoria, y el título de ECW se fue al día siguiente, el 4 de julio. Paul Heyman le dio la espalda a The Whole Elephant Show para forjar una forzadísima alianza con Big Show, y le sirvió en bandeja de plata la victoria ante RVD y por lo tanto, claro, el oro extremista. Jamás vamos a poder saber que también podía aprovecharse esta oportunidad para The Whole Elephant Show, si él tenía lo requerido para ser monarca mundial o si la compañía planeaba manejarlo correctamente, dando así un reinado para el recuerdo, lo que en serio puede costarte una sola mala elección en la vida, damas y caballeros. Dr. Death Steve Williams se convirtió en toda una leyenda en la Tierra del Sol Naciente, uno de los más trascendentales y destacados gaijins en la historia de All Japan Pro Wrestling, con una buena técnica definida y un estilo devastador que cautivaba a las audiencias, al igual que le brindaba una imagen intimidante, legítima, que te hacía pensar que era un auténtico tipo rudo. Tras hacer historia en Japón y tener un breve paso en ECW, firmó con la World Wrestling Federation en 1998. Justo a tiempo, desgraciadamente, para una de las peores ideas que se hayan plasmado en la programación de esta organización, y ciertamente de las peores de la perturbadora mente de Vince Russo: el torneo Brawl for All, una competencia real, sí, totalmente real, sin el aspecto predeterminado que caracteriza al pro wrestling, y cuyo concepto se acercaba muchísimo más al de una pelea de box que a una presentación de lucha profesional, con rounds, con tiempo límite, ya saben. Buena oportunidad quizá para demostrar la agresividad y brutalidad de Steve Williams, ¿no es así? Claro que al ser peleas legítimas, la competencia se tornaba impredecible, y fue ese detalle precisamente el que condenó a Dr. Death, que sí logró derrotar a Carl Pierre Ouellet en la primera ronda en su primera aparición en la WWF, pero cayó en la segunda ronda de forma inesperada y vergonzosa por igual. Fue derrotado por Bart Gunn, luchador de poco renombre cuya carrera se había destacado principalmente por ser un competidor tag team y no mucho más que eso. Gunn derribó a Dr. Death al comienzo de la pelea, causándole un desgarre en el tendón
tendón de la corva, pero habían cosas peores, créanme, habían cosas peores, gente. Al reincorporarse, Dr. Death fue noqueado con un golpeo letal que hasta ese momento nadie le conocía a Bart Gunn. Así es como el favorito de la federación para ganar este torneo, Dr. Death, quedaba aplastado y desplazado apenas al arranque de la competencia. Y peor aún, ahora Dr. Death tendría que ser enfriado por un rato, requiriendo de tiempo para sanar la mencionada lesión. Regresó para inicios de 1999 e hizo un bizarrísimo turn face, convirtiéndose en algo así como el protector de quien había sido su máximo promotor y fanático, tanto delante de las cámaras como detrás de ellas, el comentarista Jim Ross. Y de acuerdo con el testimonio de este legendario gaijin, dicho año iba a ser el de su despegue en la WWF. Sus ángulos poco trascendentales en la zona midcard supuestamente debían encaminarlo de a poco a un empuje estelar por el campeonato máximo ante la figura más relevante de la época, Stone Cold Steve Austin. Sin embargo, nada de esto pudo materializarse, ya que fue liberado a mediados de abril de la WWF y Steve Williams afirma que el push y storylines contemplados para él en la zona alta de las carteleras terminarían siendo trasladados a un Triple H que sí fue quien escaló a la cima de la WWF en aquel lejano 1999. Una pena total. Con Jim Ross a su lado sirviendo como su manager, las posibilidades de Dr. Death eran prometedoras, pero bastó apenas su segunda aparición en esta empresa y una pelea en un concepto estúpido y ridículo sin razón, cortesía de Vince Russo, para arruinarle la carrera en esta WWF. Si quieren saber más a fondo respecto a este fallido paso del Dr. Death en la organización con base en Connecticut, el buen Chukaflu de Sweet Wrestling tiene un estupendo video al respecto, ahí para que lo chequen.